llegado hasta el Parque Nacional Fray Jorge, ubicado en las alturas del Talinay, el bosque húmedo más al norte de Chile, que lleva conservado por millones de años gracias al agua que llega de la neblina hasta acá. Quiero invitarlos a que me acompañen a conocer cómo se produce este proceso con una interesante investigación. Fray Jorge es el único caso en Chile y de los pocos que existen en el mundo en donde existe un bosque en medio del desierto. ¿Cómo se explica esto? Una de las teorías de su conservación apunta a que el bosque se habría formado en el periodo cuaternario aproximadamente hace 2 millones de años, con el devenir de las glaciaciones, que habrían obligado a la vegetación a desplazarse hacia el norte, llegando hasta sectores como este. Posteriormente, con el retroceso de los hielos, algunos de esos parches de vegetación se habrían mantenido gracias a específicas condiciones climáticas, como la neblina. Hola, profe, ¿cómo está? Venga para acá, para el solcito. Ojalá no me caiga aquí en la bajada. La primera causa, obviamente, es la presencia de la niebla allá arriba, porque sin esa niebla el bosque no podría vivir con un promedio de lluvia que aquí es 150 milímetros, o un poco menos. En general, en el mundo no hay ningún lugar. 150 milímetros de lluvia es un desierto siempre. La neblina viene en el sentido desde el mar a la tierra, en el sentido horizontal. Entonces, para poder calcular cuánta neblina está recibiendo un bosque, necesita una superficie de intercepción. En este caso, el bosque es la superficie de intercepción, las ramas, las hojas, todo. Entonces, todo lo que cae de agua dentro del bosque viene de esa intercepción de niebla que el mismo bosque produce. Y eso calculamos nosotros que son entre 200, 400 milímetros adicionales. Este remanente de bosque de hace millones de años se mantuvo gracias a un fenómeno climático particular, que es la condensación de la niebla costera más conocida como Camanchaca, producto del cruce de la corriente de Humboldt con los vientos provenientes del mar. Esto crea un ambiente húmedo particular. El bosque se mantiene gracias a que los árboles interceptan el avance de la niebla, la atrapan y se nutren de ella. El fenómeno se produce porque al chocar la niebla contra los árboles, se condensa en forma de gotas de agua, cae y humedece el suelo. El lugar presenta una pluviometría anual que supera los 250 milímetros, incluso llegando en años lluviosos hasta valores cercanos a los 1000. Los investigadores del Instituto Milenio de Ecología y Biodiversidad están interesados en mantener un registro permanente de la neblina dentro y fuera del bosque, investigar las tendencias y las variaciones climáticas para poder hacer algunas predicciones sobre lo que va a suceder en el futuro en esta fuente de humedad. Para ello han habilitado neblinómetros, redes atrapaniebla y colectores de agua, lo que permite obtener valiosa información en 6 fragmentos del bosque. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola. ¿Y esto cómo funciona? O sea, acá se va captando el agua de la neblina. Claro, en el fondo esto es una superficie, o sea, un área conocida, ¿no es cierto? Entonces la neblina entra acá y se condensa con la intercepción de esta malla. Convirtiéndose en agua. Claro, entonces cae acá y aquí nosotros todos los meses medimos cuánta agua colectó este neblinero y así como en este fragmento está este neblinero tanto adelante como atrás, nosotros tenemos neblineros puestos en 6 fragmentos alrededor de todo el paisaje, entonces nosotros podemos comparar calculando un promedio entre todos los fragmentos cuánto ingresa por delante y por detrás. Ahora vamos a ver cuánta agua hay. Entonces tenemos acá el agua y esto lo tienen que medir
¿Cada cuánto tiempo? Esto se mide una vez al mes, ¿Ya? Ya que este instrumento permite que nosotros monitoreemos la neblina, ¿no es cierto?, en los dos lados del fragmento, delante y atrás, a través del tiempo. Entonces nosotros vamos mensualmente, sagradamente sacamos esta agua, medimos y esos datos se van colectando en el tiempo porque esto es un experimento de largo plazo. Perfecto. Veamos entonces cuánta agua hay. Entonces ahora anotamos. Muy bien. Ya, muy bien, súper. Después de medir la cantidad de agua, vamos a adentrarnos en el bosque para hacer otras mediciones. Estas son trampas de semilla ¿Ya? y está con una superficie receptora conocida. Entonces nosotros lo que hacemos acá mensualmente colectar las semillas que caen de este árbol. ¿Esta qué Entonces, especie es? Este es el olivillo, Actoxicum puntatum. ¿Ya? Entonces esta es una hembra porque es un árbol que es dioico. Entonces un árbol tiene las flores femeninas y otro árbol tiene las flores masculinas. Esta herramienta permite estudiar la composición genética de los árboles para saber si las semillas cayeron del árbol o las trajo un pájaro de otro bosque. Esto es importante para saber el origen de la especie y su reproducción. El olivillo es la especie arbórea endémica que predomina en Fray Jorge, es decir, no se encuentra en otra parte del mundo. Su función es fundamental en este bosque de 400 hectáreas porque con sus ramas captura la neblina y permite la subsistencia de otros árboles. También hay canelos, tepas y gran variedad de helechos. Existen 440 especies nativas, 266 endémicas de Chile. De ellas, 10 se encuentran en la categoría en peligro y 84 en la de vulnerable. Acá, además, hay 227 especies de animales, de las cuales 123 son aves, 74 antrópodos, 23 mamíferos, 5 reptiles y 2 anfibios. Se encuentran amenazadas la perdiz, el halcón peregrino, la torcaza, el pingüino de Humboldt, el zorro culpeo y el chungungo. Mariela, ¿y qué son estos como ¿Gomitas? gomitas sí, que tiene el árbol? ¿Para qué son? Bueno, estas gomitas se adaptaron para poder medir la redistribución de la precipitación en estos bosques. Entonces, para poder medir cuánta agua captura el dosel de este árbol en particular y cuánta agua está escurriendo a través de las ramas de este árbol, que todas van a desencadenar en este tronco, ¿no es cierto? Con estas gomas se mide la cantidad de agua que capta el tronco del árbol. También con esta especie de embudo se mide el agua que captura las hojas en forma de gotas. Y en esta cesta se mide la biomasa de las hojas que caen. Para ello se colecta la hojarasca, se llevan al laboratorio donde se secan y pesan para ver cuánta agua y nutrientes tienen. Pero ¿cuál es la importancia de hacer estos estudios? Estos bosques son únicos por su diversidad genética, por el sistema en sí, que es un bosque que subsiste gracias al aporte de la neblina, lo cual es muy distinto con el sur de Chile, que llueve alrededor de 3.000 milímetros al año, como viste acá son 750, que es gracias al aporte de la neblina. Entonces, este ecosistema es muy particular, es único por los procesos ecosistémicos que ocurren y por su historia biogeográfica, ¿no es cierto?, que nos da luces de qué es lo que va a suceder con los bosques del sur de Chile. Ahora, este bosque podría en un futuro morir, por así decirlo, por culpa del hombre o también por el cambio climático que estamos viviendo actualmente. No lo sabemos, estamos investigando cuál es la cantidad de neblina que está ingresando, viendo cómo la neblina cambia con respecto a los años de la niña y el niño, y cómo la interacción de la neblina afecta el reclutamiento de las especies arbóreas que están en estos bosques. Entonces, de esa forma, al relacionar todos estos componentes, podemos evaluar si este bosque podrá subsistir en el tiempo o simplemente desaparecerá. En este lugar también hay 2 estaciones meteorológicas que ayudan a los científicos a tener datos precisos del clima del lugar y cuándo habrá neblina.
Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Hola Andrea. Cuéntame, ¿qué mediciones se hacen en esta estación? En esta estación meteorológica lo que hacemos son mediciones de viento, mediciones de radiación, mediciones de temperatura, humedad y medición de lluvia. Y también algunas mediciones de temperatura de suelo y humedad de suelo. ¿Para qué te sirve esta información? Es una información de apoyo a los investigadores del IEP en que estos datos meteorológicos ellos lo informan, lo procesan y luego lo comparan con los datos de información o investigación que realizan en terreno sobre sus investigaciones de plantas, sus investigaciones de neblina. Los datos obtenidos acá se registran de forma autónoma cada 10 minutos y quedan guardados en un disco duro. La estación se alimenta de energía solar y se almacena en una batería. Luego los expertos del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, el CEAZA, son quienes les entregan al Instituto de Ecología y Biodiversidad esta información. Cuando se ve que hay mucha humedad, poca radiación y poco viento, sacamos al tiro la conclusión de que es neblina. O sea, con toda esta información ustedes pueden predecir. Predecir exactamente, y sobre todo para los investigadores, para saber cuánto es la cantidad de humedad que se presenta en la zona. Para medir estas mismas condiciones, pero en terreno, se usa una estación meteorológica portátil. Ahí lo tengo que poner acá arriba. Exactamente, y tú puedes llegar a medir la intensidad del viento, la velocidad del viento, así como también la temperatura y la humedad. ¿Qué es lo que me está entregando acá información? Ahí está, la velocidad del viento en este momento. ¿Ya? Ahí como se mueve tenemos más de 3 metros por segundo. Todos estos instrumentos y el trabajo de los científicos es fundamental para entender cómo se produce este fenómeno natural, cómo está afectando el cambio climático, cuál es la incidencia de la actividad del hombre en su conservación y cuánto más podrá subsistir esta reliquia de la naturaleza que en 1977 fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. En todo caso, quienes quieran conocer el Parque Fray Jorge pueden venir a asombrarse de esta maravilla que administra la CONAF, solo pagando una entrada y cuidándolo de manera responsable. Qué increíble pensar que este lugar, que parece del sur, está en el norte de nuestro país. Y es por eso la importancia que tiene esta investigación de poder conservar todas las especies que acá se encuentran, sobre todo cuando estamos expuestos a nuestra acción, la del hombre.